proper 13 de desembre es compleixen 10 anys de l'aprovació de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Aquest acord internacional va significar un pas endavant en la protecció i defensa de les persones amb discapacitat, en la visibilitat del col·lectiu dins el sistema de protecció de drets humans de Nacions Unides. Va esdevenir una eina jurídica vinculant a l'hora de fer valer els drets del col·lectiu. L'Estat espanyol va ratificar el tractat i el seu protocol el 3 de maig de 2008. A partir d'aquella data forma part plenament de l'ordenament jurídic espanyol i català i és marc de referència davant de les autoritats polítiques, judicials i administratives. Bé, per la part que ens toca, potser no és així. Encara som lluny de la seva aplicació. A més, és un tractat força desconegut. I és per això, i coincidint amb l'aniversari de la Convenció, que les organitzacions i entitats que treballen per les persones amb discapacitat i les seves famílies realitzaran programat al llarg de l'any tot un conjunt d'actes per donar a conèixer la Convenció, per conscienciar, sensibilitzar sobre el seu compliment i, a més, exigir-ne el seu compliment. Un d'ells és el que s'ha organitzat aquesta tarda al Col·legi d'Advocats de Sabadell, que es diu una jornada sobre les persones amb discapacitat davant els procediments judicials, com podeu veure aquí, i els estàndards de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat. Eras, delegada del CERMI para la Convención de la ONU de los Derechos Humanos, licenciada en Derecho y doctora en Derechos Humanos, Democràcia i Justícia Internacional. Hem aprofitat la seva intervenció en l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell en una jornada que es celebra aquí sobre les persones amb discapacitat davant els procediments judicials i els estàndards de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat. I, bueno, benvinguda. Moltes gràcies. Leonor, i ha acceptat ser entrevistada per nosaltres. Y yo le quería preguntar, el CERMI no es simplemente una asociación de ámbito estatal, sino que tiene designado oficialmente en España promover, proteger, supervisar la aplicación en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una gran responsabilidad. ¿Cómo la llevan a cabo? Bueno, si me permites voy a presentar un poco el CERMI. El CERMI es la entidad representativa de la discapacidad en España. En ella se integran las diferentes entidades de las diferentes discapacidades y su finalidad última es la promoción y la defensa de la igualdad para la plena ciudadanía de las personas con discapacidad. Además, si es cierto, tenemos un mandato específico por parte del Estado español en cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención establece que los Estados deben nombrar un mecanismo independiente que vele por el seguimiento en todo el desarrollo y en toda la aplicación de la Convención Internacional. Eso obviamente nos da un papel privilegiado, ¿no? Porque tenemos ese mandato y eso también nos permite muchas veces dirigirnos a diferentes entidades cuando entendemos que ha sucedido una situación de discriminación desde esa postura que tenemos, porque sí que hay otras entidades que también trabajan en el ámbito de los derechos humanos, pero no tienen ese mandato. En algunos de nuestros pleitos, los juristas de la Generalitat de Cataluña han manifestado del CERMI lo siguiente. Por ejemplo, que no es un organismo público ni un órgano con facultades de emitir ningún informe, o habla de defensa acérrima de los derechos de las personas discapacitadas, o también habla de que no se trata de un organismo público dotado de imparcialidad y objetividad. Todo esto dicho en sede judicial, para desacreditar al CERMI. ¿Qué opinión le merecen estas consideraciones? A ver, yo creo que podemos enfocarlo desde diferentes puntos de vista. A nivel procesal, los informes se pueden presentar, hay libertad de prueba, por decirlo de alguna manera, en nuestro sistema judicial. Sí que es cierto que a lo mejor en función de la entidad o el organismo que lo esté presentando puede tener una diferente valoración, pero la libertad de prueba está ahí. Eso, perdona, voy a cogerlo, eso por un lado. Yo creo que muchas veces también las palabras nos delatan, ¿no? Pues la palabra acérrimo, obviamente el CERMI se orienta a la defensa de la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad con los instrumentos jurídicos que hay, y ese es nuestro papel y ese es nuestro trabajo,
Y tenemos además ahora mismo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un texto fundamental porque sitúa la discriminación en el ámbito de los derechos humanos, cosa que antes no teníamos ese instrumento jurídico. Antes sucedían situaciones de desigualdad, pero no se podían denominar como tal, por decirlo de alguna manera. Ahora la convención, es decir, la normativa de accesibilidad en la LISMI del año 82 no se concibe como un tema de igualdad y no discriminación. Ahora la accesibilidad sí que es un tema de igualdad y no discriminación. En cuanto a la imparcialidad y la objetividad, le podemos dar la vuelta. Para poder ser un organismo independiente conforme establece la Convención, es necesario cumplir un conjunto de principios que precisamente es la independencia con respecto al sistema estatal, porque nunca el Estado puede delegar en un organismo que dependa de él esa función de tutela del seguimiento de la Convención. Entonces, obviamente somos un organismo independiente con ese mandato. Perfectamente. En diciembre del año pasado publicamos en nuestra web un artículo suyo titulado Vivo en un país, que bueno, a mí particularmente me dejó impresionado, donde se vislumbra un panorama desolador para muchas personas con discapacidad. ¿Se incumple sistemáticamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Se incumple a muchos y muy variados niveles, y la gran dificultad que tiene la Convención es que al final es necesario ese proceso de toma de conciencia. Eso muchas veces, ¿qué pasa? Que muchas veces una misma situación encuentra respuestas jurídicas o respuestas administrativas diferentes. ¿Por qué? Porque uno tiene interiorizado el modelo de derechos humanos y otro tiene interiorizado el modelo médico, que dice que el problema es de la persona y que la barrera la tiene la persona, no la tiene la sociedad. Entonces, en nuestros informes de derechos humanos que elaboramos anualmente, sí que denunciamos sistemáticamente la gran cantidad de incumplimientos a todos los niveles que se producen en la Convención. Y bueno, el origen de ese artículo precisamente fue una situación de discriminación que a mí me parece extremadamente dura, porque creo que cualquier discriminación que se produce con menores de edad es profundamente dañina, porque daña su autoestima, daña su conciencia de sí mismo y daña todo ese proceso de inclusión social que es precisamente a lo que debería conducir la participación social. La Convención forma parte del ordenamiento jurídico español y catalán. Es evidente, ¿no? ¿Cómo es posible que los tribunales no apliquen directamente esta Convención? La Convención es directamente aplicable porque lo dice la Constitución y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico de todo el territorio, con independencia de la comunidad autónoma de la que estemos hablando. Sí que es cierto que hay un primer nivel. Es necesario que todos los operadores jurídicos conozcan y apliquen y la invoquen, porque muchas veces hay un desconocimiento que necesitamos superar, y por otro lado, a veces, si bien la Convención es directamente aplicable y directamente invocable, hay aspectos que sí que necesitan determinado apoyo jurídico, y sin ese apoyo jurídico a veces es difícil esa aplicación directa, pues porque hay conceptos que son muy amplios que necesitan una traslación más completa. Pero en todo caso, independientemente de eso, toda la normativa se tendría que aplicar a la luz de la Convención, porque si no tenemos ahora mismo, si hay determinadas normativas, como el tema de capacidad jurídica, que no está desarrollada, tendría que interpretar lo que tengo regulado a la luz de la Convención. Y además, como usted sabe, desde que se inicia una reclamación a la Administración por motivo de discriminación por razón de discapacidad hasta que se agota la vía de los tribunales internos, pues pueden pasar, pues no sé, por ejemplo, 10 años. Claro, durante ese periodo se está vulnerando continuamente, día a día, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cómo es posible que día a día se esté vulnerando la Convención y nadie sea capaz de aplicar medidas cautelares? Porque podríamos entender que una medida cautelar estás haciendo un prejuicio al juicio, por decirlo de alguna manera. De todas maneras, en el ámbito de los derechos humanos, cuando hablamos de medidas cautelares,
estamos hablando de situaciones muy flagrantes de violaciones de derechos humanos, no tenemos todavía esa cultura pues de prevención de determinadas situaciones que obviamente a la persona le están causando un daño, le están generando una situación de desigualdad, pero es que eso es precisamente lo que se está dirimiendo dentro del proceso judicial. Con independencia de que pueda o no pueda estar de acuerdo, pero claro, también hay que ver cuál es la normativa que tenemos, cómo la podemos aplicar y cuál es la sistemática que rige. También, como usted sabe, hay penas de prisión, por ejemplo, por maltrato animal, por contaminación acústica, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que no exista ninguna sentencia por motivo de discriminación por razón de discapacidad, aun estando regulada en el Código Penal? Y con todo el respeto hacia los animales, ¿eh? ¿No será que son más importantes que las personas? Bueno, yo aquí no mezclaría, o sea, yo creo que todos los avances que tengamos en proteger y cada cosa en su nivel, o sea, yo creo que es un avance que tengamos ahora mismo normativa que protege a los animales, creo que es un avance toda la normativa que proteja cualquier tipo de contaminación, porque al fin y al cabo esos son los derechos de tercera generación. Es muy positivo, por supuesto, claro. Entonces, también hay que identificar, digamos, ahora mismo el Código Penal, entre otras cosas, nos permite, o sea, todo lo que sea actuar por motivo de discapacidad es un agravante dentro de las diferentes actuaciones delictivas que se puedan desarrollar, y sí que hay sentencias por discriminación en materia de discapacidad, pues y además con aplicación del Código Penal. Hubo una con respecto a un bar de copas en Alicante que le prohibió la entrada a unas personas con síndrome de Down, se llevó penalmente y esa persona fue condenada, o hace poco, como estaba comentando durante la jornada, el hotel, creo que era de Almería o de Málaga, que había denegado también la entrada, se abrieron diligencias penales por parte de la Fiscalía. Lo que pasa que no tenemos una cultura de denuncia demasiado interiorizada. Es necesario, un poco por lo que decía, o sea, es por un lado cuando hay una situación de discriminación, hay una situación de sufrimiento humano que va unido, y a veces es difícil eso encauzarlo desde un punto de vista legal porque te es complejo, y al mismo tiempo dices, bueno, volver a pasar todo esto y tener que esperar 10 años, ¿dónde está la reposición, no? Porque una justicia que es dilatada no es justicia. Por eso comentamos antes lo de las medidas cautelares, porque en 2014 fueron conocedores, el CERMI, de la situación de las personas con discapacidad en nuestros cuerpos especiales de funcionarios de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, policías locales, bomberos de la Generalitat. Y en estos cuerpos, en los casos de incapacidad permanente total, se les impide poder seguir trabajando en segundas actividades. ¿Nos puede resumir un poco a qué conclusión llegaron? A ver, hay un problema de base de preconcepción, de igualar discapacidad a incapacidad, y eso es producto de un modelo de entender la situación de las personas con discapacidad como personas que no son capaces de nada. Eso es un error y es una de las líneas en las que se está trabajando. Y luego hay una confusión, claro, esa percepción de la persona con discapacidad como absolutamente incapaz desde un punto de vista a la hora de desarrollar un puesto de trabajo hace que el posterior desarrollo legislativo haya reflejado esa percepción. ¿Qué sucede? Que una cosa es que tú tengas una incapacidad laboral para el desempeño de un puesto concreto de trabajo que tiene un conjunto de funciones, que tiene un conjunto de requerimientos, y que es el análisis que hace el INS, contraponer las capacidades con los requerimientos del puesto. Y otra cosa muy distinta es que esa persona pueda o no pueda desempeñar otro puesto de trabajo. Eso requeriría una segunda valoración, y otra de las cosas que también vimos es que ni siquiera se había podido valorar la posibilidad de realizar ajustes razonables, porque al limitar y al excluir la posibilidad de continuar en segunda actividad, no había opción a ver si esa persona con algún tipo de adaptación podía desempeñar el puesto. No se había procedido a esa segunda valoración de la capacidad, y ahí nos quedamos con un interrogante. Y también en nuestros cuerpos se les niega también el poder trabajar en segundas actividades a personas con discapacidad
que tengan reconocida una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez. Considera que toda persona con discapacidad tiene el derecho al trabajo y que en nuestro caso tendrían derecho a una segunda actividad. Yo creo que toda persona tiene derecho al trabajo y que obviamente hay un análisis entre las capacidades de la persona, los requerimientos del puesto, y cuando hay un desajuste entre las capacidades y los requerimientos, donde me tengo que preguntar, ¿esto con un ajuste razonable, con una medida de adaptación, con un producto de apoyo, puedo eliminar esta divergencia? Sí, perfecto. Un poco lo que estábamos hablando, pues ahora mismo con la tecnología que tenemos sería difícil que un piloto de avión fuera una persona ciega, pero a lo mejor dentro de 100 años es posible porque hemos avanzado en todos los procesos tecnológicos. O teletrabajo, por ejemplo. Teletrabajo, pues cada vez más los teléfonos pueden funcionar por comandos de voz. O sea, todas las oportunidades que nos abre la tecnología están ahí. Lo que pasa es que nos obliga, es un poco lo que hablábamos, o sea, cuando yo me voy al modelo de derechos humanos y yo formo parte de la barrera, me obliga primero a identificar la barrera y luego a removerla. Es mucho más fácil irme al modelo médico de la discapacidad, donde el problema es de la persona y yo no puedo hacer nada porque el problema es de la persona. Entonces sí que es necesario ese cambio, y la Convención además lo tiene clarísimo. Habla de entornos laborales inclusivos, accesibles y con ajustes razonables. O sea, es que lo define de una forma meridiana. A pesar de la denuncia del CERMI a la ONU sobre esta cuestión, estas dos últimas preguntas que acabo de hacer, sobre el tema de las segundas actividades, se sigue actuando igual. Estamos esperando ahora mismo que se tramite una ley sobre segundas actividades en el Parlamento de Cataluña que se adapte a esta convención. Mientras tanto, se siguen discriminando personas con discapacidad y se pueden incumplir, la pregunta es, ¿se pueden incumplir continuamente la convención en este caso hasta que no se adapte una normativa específica? Es decir, ¿no tenía que existir, un poco en la línea de la pregunta de antes, alguna medida cautelar para evitar esta situación? ¿Alguna normativa que especifique esto, por ejemplo? El problema que tenemos ahí es una falta de adaptación. La Convención establece que los Estados deben revisar todas las normativas precisamente para poder ver este tipo de situaciones, pero si no se produce esa revisión, nos encontramos con este tipo de discriminaciones, y por eso es necesario estar continuamente pendiente, ya no solamente de lo anterior, sino de toda la normativa que va saliendo, porque siempre que haya dentro del proceso de legislación ámbitos donde perdure el modelo médico, nos vamos a encontrar con limitaciones. Las personas con discapacidad, concretamente en nuestros cuerpos, con nuestras asociaciones, llevamos años luchando contra prejuicios en la administración, en nuestro caso, sobre la discapacidad, que nos dificultan e impiden la integración laboral. ¿Cómo podríamos abrir la mente de algunas personas de la administración en este sentido? Y liberarnos de estos prejuicios. ¿Qué les diría? Yo creo que hay una cuestión fundamental, que es la propia defensa que vosotros realizáis de vuestros derechos, todo ese discurso jurídico que tenéis, y también muchas veces el poder ver qué se está haciendo en otros, bueno, un poco lo que comentábamos en la comunicación individual. En el Ayuntamiento de Valencia sí que se puede, en el Ayuntamiento de Barcelona no se puede. Vamos a ver, misma situación, dos realidades, aquí hay algo que no está cuadrando. Muchas veces funciona mucho ese agravio comparativo. Y también cuando uno conoce por dentro, ¿sabes? Que muchas veces yo creo que cuando a veces el nivel de desconocimiento es tal que es necesario un poder sentarse, un poder demostrar que la realidad tal y como se percibe de una forma muy, muy limitada o muy restringida y con muchos prejuicios, y muchas cosas que estabas comentando antes. Yo sé cuáles son las funciones que se pueden desarrollar en segunda actividad, yo puedo defender que esas funciones se desarrollan con un conjunto de capacidades. Entonces, el dar tanto la dimensión jurídica, porque para eso tenemos una norma y hay que invocarla, pero muchas veces la dimensión práctica, porque muchas veces las personas que están al otro lado desconocen. O sea, no son capaces de percibir que todo se puede hacer de una forma alternativa o no alternativa. A lo mejor lo estás haciendo exactamente igual o no, no importa. Al final lo importante es que tú esa función la desarrolles. Entonces
Es un trabajo pues, de sensibilización y también es un trabajo de exigencia. O sea, yo creo que la sensibilización es importante para hacer ese clic mental, pero nuestros derechos no se basan en la sensibilidad que tenemos enfrente, nuestros derechos se basan en una normativa que los protege y que los define. También es importante que, bueno, que tengan en cuenta las asociaciones en este caso, ¿no? Por supuesto, un diálogo, sí, hay un diálogo. Todo ese trabajo que te estaba comentando era un trabajo dialogado y que el a través de las diálogo, bueno, asociaciones. exactamente, que se nos reciba y se nos atienda. Pues muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, que hemos interrumpido la jornada aquí en el Colegio de Abogados de Sabadell. Y bueno, pues os emplazamos al proper vídeo. El proper vídeo ja tenim una altra entrevista, hem inaugurat aquesta secció i esperem que us agradi. Moltes gràcies.